Bendigo y glorifico el nombre de Dios. Qué gran oportunidad, qué bendición. Predicarle al pueblo de Dios, a los elegidos de Dios. Me uno a las palabras de aquel hombre que dijo: es esta divina iglesia única sobre la tierra, que la verdad solo encierra, aunque el mundo la critica. Pobre humanidad, qué necia, se condena y perjudica cuando desprecia y critica en medio de su quebranto al único pueblo santo que vive lo que predica. Decía él: yo siempre he vivido observando cada secta y cada bando, y por esta iglesia yo siento amor y voy de su senda en pos, sin importarme el atroz vituperio de la gente, porque sé perfectamente que esta es la iglesia de Dios. Y si amamos a Dios, debemos amar nuestra iglesia, defenderla y respetarla, luchar por ella, esforzarnos porque nuestra iglesia llegue a las alturas. Quiero predicarles en el nombre de Jesucristo un mensaje que recibí, que lleva como título: si hay respaldo de Dios, caminaremos seguros. Si hay respaldo de Dios, caminaremos seguros. Según el diccionario de la lengua española, la palabra respaldo es la parte de la silla que nos sirve para apoyar la espalda, para sentarnos firmes, para no caernos. Esto nos explica nuestra relación con Dios. Cuando tomamos a Dios como nuestro respaldo, nos apoyamos en Él. Nuestra columna vertebral se apoya en el Señor y no nos caemos de su gracia. Es bien importante buscar la santidad. La santidad es la clave principal para lograr el respaldo de Dios. ¿Quieres llegar a la meta? ¿Quieres escalar la montaña? Busca el respaldo de Dios. Busquemos el respaldo de Dios. Porque sin respaldo de Dios pereceremos en el camino. Pero si el Espíritu de Dios te llena, me llena y llena toda su iglesia, esta iglesia seguirá caminando. Esta iglesia logrará la meta, logrará el objetivo, que es ver a Jesucristo nuestro Rey en nubes de gloria, para darnos la corona de vida eterna preparada para los fieles, para los que hayan buscado el respaldo divino. El pueblo de Dios, Israel, salió de Egipto y no mucho tiempo después empezaron a murmurar, a hablar contra el siervo de Dios. Se les presenta el primer obstáculo: el mar enfrente de ellos y los egipcios detrás. Y empezaron a hablar: mejor nos hubiéramos quedado en Egipto para venir a morir aquí, mejor no nos hubiera sacado. Y Moisés clamó a Dios. Les decía Moisés: no teman, que Jehová peleará por nosotros. Porque Moisés sabía y sentía que ellos tenían el respaldo de Dios. Y cuando clamó Moisés, Jehová le dijo: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Ya el respaldo de Dios se les había dado cuando Jehová de los ejércitos los sacó a ellos con mano fuerte y brazo extendido. Y aquel pueblo caminó en seco. Un milagro poderoso del
respaldo de Dios. Cuando se levanten las olas que el mundo nos presenta, cuando ese mar de tu vida quiera presentarse tan ancho que creas, mi hermana, mi hermano, que no lo vas a poder cruzar, unge tu frente y dobla la rodilla, y Jehová nos dará el respaldo que necesita la iglesia para poder estar y caminar seguros, agarrados de su mano poderosa. Cuando tenemos el respaldo de Dios, no hacemos nuestra propia voluntad. No nos dirigimos nosotros mismos, sino que estamos a la voluntad de Dios y de su iglesia. Porque creemos que el Espíritu Santo de Dios dirige a nuestros líderes. Porque creemos que nuestros líderes son hombres llenos de visión, llenos de temor, llenos de dirección santa, y el Espíritu guiará a su iglesia hacia la conquista de la tierra bendita que esperamos los que hayamos logrado tener el respaldo de Dios. Amamos esta iglesia. Desde que era una niña amo esta iglesia. ¿Y cómo detenernos en el andar? ¿Cómo tener miedo si nos respalda el gigante, el poderoso de Israel, el que libra todas nuestras batallas? ¿Por qué atemorizarnos? ¿Por qué tener miedo? A Abraham se le dijo: sal de tu tierra, Abraham. Sal de tu tierra a la tierra que yo te mostraré. No se le dijo: ve a la esquina o a donde tu vecino o al pueblo siguiente. Se le dijo: a la tierra que yo te mostraré. Y vemos a Abraham saliendo de su tierra sin saber a dónde iba, pero confiado en que llevaba el respaldo de Dios. Sufrió Abraham, sí. Sufrió Abraham, sí, sufrió. Lo vemos lleno algunas veces de temor porque era humano. Es mi hermana, dijo de Sara. Es mi hermana. Como humanos que somos, podemos estar muchas veces en la situación que se encontró este siervo de Dios. Pero no se detuvo. Estoy segura que seguía orando noche y día para que el respaldo bendito de Dios no se apartara de su vida y de los suyos. Jehová es con nosotros. Y Abraham, subiendo la montaña, muchas veces me lo he imaginado llorando. Porque cómo nos duelen los hijos, cómo nos duelen nuestros hijos. Queremos ver a nuestros hijos santos, fieles y separados del mundo. Y el único, el hijo de la promesa, le fue pedido para ser sacrificado. ¿Y dónde está el holocausto, Padre mío? Dios proveerá, hijo mío. Eso solo lo dice un hombre que tenga respaldo de Dios. Y caminó seguro a Abraham aquella montaña, rumbo a aquel lugar donde se encontró de la mano de Dios, donde el Señor detuvo aquella obra, porque fue probado el siervo de Dios Abraham, que fue lleno de respaldo de Dios, aquel siervo que fue llamado amigo de Dios, aquel hombre de fe, aquel hombre que contaba con el respaldo bendito del poderoso y fue llamado Padre de multitudes. No nos detengamos, hermanos.
tenemos un espíritu de poder. Ese es nuestro apoyo. Ese es nuestro respaldo. ¿Por qué temer los siervos de Dios? ¿Por qué amedrentarnos? ¿Por qué llenarnos de miedo? ¿Por qué estarnos quedos sin trabajar por la causa? Luchemos sin cesar, porque frente nuestro va nuestro capitán Jesucristo. Y si tú y yo ponemos los ojos en el blanco perfecto, que es nuestro amado Salvador, caminaremos seguros. Quizás pueden haber tropiezos, dificultades, debilidades. Quizás te han tocado, me han tocado a mí, pero busquemos la fuente de agua viva, la fuente de todo poder, y apoyémonos en Dios, busquemos su respaldo divino, y entonces esta iglesia caminará segura hasta alcanzar, lograr la fuente de agua de vida. ¡Qué delicia será! Lo que en este tiempo se padece, todos sabemos que no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros va a ser manifestada. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres una hija de Dios. Somos llamados para volar, para caminar, para escalar, no para estar sentados, perezosos, sin hacer nada, habiendo tanta labor que hacer dentro de la iglesia. Vamos a buscar la fortaleza de Dios, vamos a llenarnos de fuerza de Dios, y de esta manera, con su respaldo, sin temor a equivocarnos, caminaremos seguros. Cuando Cristo llamó a sus discípulos, les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesucristo no los mandó solos. No les dijo a ver cómo les va, qué les parece. Jesucristo primero les dio su respaldo. Y les dijo, después de darles su respaldo: id por todo el mundo y predicad mi evangelio a toda criatura. El que creyere, creímos nosotros, fuimos bautizados, este será salvo. A eso hemos sido llamados, a eso hemos sido llamados, a predicar a Cristo a tiempo y fuera de tiempo. Que tu vida y la mía, que la vida espiritual de esta iglesia esté siempre llena del respaldo divino, del respaldo de Dios, y entonces nos encontraremos en las filas gloriosas de los que van a ser llamados. Me encanta ese pasaje del Apocalipsis. ¿Estos quiénes son? ¿De dónde han venido? No vinieron de estar cómodos, no vinieron de hacer su propia voluntad. Ellos no vinieron de vivir una vida holgada y a su manera. Estos que están allí son los que han lavado sus ropas y las han blanqueado, los que han sufrido, los que se han sacrificado por mi causa, por la causa de Cristo. Yo quiero ser uno de esos. Yo quiero llenarme de respaldo de Dios. Busquemos la oración, busquemos el ayuno, busquemos dejar nuestros temores. La historia de David es una historia que la leo frecuentemente. Aquel hombre valiente con su fuerza bruta se atrevía a desafiar al pueblo de Dios y preguntaba: ¿quién es el que se va a enfrentar a mí? No fue uno de los mejores soldados, fue una persona insignificante ante los ojos humanos, pero las palabras de aquel hombre lleno de respaldo de Dios hacen vibrar mi corazón. Porque aquel hombre con su armadura,
estaba confiado en la fortaleza